Sesión número 2. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años. De 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son los dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son los dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación. Secretario de Educación.
¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Explica las leyes. Explica las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Cámara Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es el poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es el poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es el poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es el poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuelas y educación. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que usted se encuentre. Aquí en la descripción le dejaré el link donde pueden encontrar quién es su gobernador actual de su estado. Solo tienen que poner su código postal y le va a decir quién es su gobernador actual. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Aquí las respuestas variarán dependiendo en el estado que usted se encuentre. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual?
demócrata, demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién pueden votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Prestar servicio en un jurado. ¿Cuál es un derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. Repasemos nuevamente las 25 preguntas y usted mismo contestará las respuestas. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién firma los proyectos de la ley para convertirlos en ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? ¿Qué hace la rama judicial?
¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Muy bien, ¿qué tal les fue? Déjelo debajo de los comentarios cuántas preguntas respondieron correctamente. Nos vemos en la siguiente sesión, en la sesión número 3.